Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Antes de continuar quería avisarles que los saludos están al final del video y que también puedes compartir para llegar a muchas más personas. Ahora sí, sin más dilación, Yama Suzume resumen en 10 minutos. Bueno, casi. En esta linda historia conocemos a la protagonista Aoi, una chica de primer año de secundaria que no es muy buena haciendo amigos que digamos. La protagonista estaba pensando en lo que iba a hacer en el día de hoy, pero de pronto aparece una chica llamada Hinata diciéndole que es una amiga de su infancia, pero la protagonista no tiene ni más pálida idea de quién es. Esta chica nos cuenta que cuando eran pequeñas vieron el amanecer juntas en una montaña y prometieron volver algún día. También nos enteramos de que la protagonista de más pequeña le encantaban las montañas, pero un día se cayó de un juego y se quebró y le agarró un miedo tremendo a las alturas. Después de esto, Hinata sujeta a Aoi del brazo y se la lleva a su casa. Estando ahí conocemos a su padre Kenichi. No aporta nada al anime, pero me cayó muy bien. Además de esto también tiene muchas cosas de montañismo y les enseña a armar una carpa. Estando dentro de la carpa, Hinata le dice que cree que ella no se acuerda de sus momentos juntos. Y la toma de la mano y mágicamente ahí la protagonista recuerda todo lo vivido con ella. Al día siguiente Hinata le pregunta a la protagonista qué montaña le gustaría escalar. Esta le dice que la montaña del pueblo estaría bien, aunque cuando llega la noche y tiene que aprontar las cosas no tenía ni idea de qué llevar, si un casco, piola, comida o muchas cosas más. La protagonista indecisa se pone a cocinar para demostrar lo que puede hacer. Al día siguiente termina llevando un pila de equipamiento, pero cuando llega se da cuenta que simplemente es una colina que casi siempre van en los paseos los niños escolares. Entonces se quita todas las cosas que había llevado y la deja por ahí. Y cuando llegan a la cima se ponen a comer. Días después Hinata le dice que la comida estaba deliciosa, pero que ahora tendría que hacer comida con un kit de montañismo. Aoi dice que no está tan fácil cocinar y por esto Hinata le dice que harán una competencia de cocina. La protagonista piensa y piensa que puede cocinar y al final decide por una paella de camarón y sabía bastante bien. Mientras que Hinata hace una pasta con salsa de champiñones y sabía espectacular, pero llega el padre y le dice que hizo trampa, ya que esa era comprada. Resulta que Hinata no sabía cocinar. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Al día siguiente, volviendo de la escuela, se encuentran con una casa de montañismo, o sea, un lugar que vende todo tipo de cosas para montañas. Ahí Aoi se encuentra con una chica llamada Kaede. Esta no sabe qué bolsa de dormir comprar y le pregunta a nuestra protagonista, aunque ella no tenía ni idea, pero al final gracias a la prota puede elegir una y cambian números telefónicos. Y horas después le manda una foto con su nuevo implemento. Unos días más tarde Hinata decide que tienen que volver a ir a una montaña diferente y le dice a la protagonista que tiene que elegir una. Esta busca en Google, piensa bastante tiempo y le pregunta a varias personas dónde pueden ir y termina decidiendo ir al monte Takao. Y a Hinata le parece bastante bien. Ven una guía completa de las cosas que necesitan para ir a la montaña y a la prota le falta una mochila. Entonces van a la tienda del otro día y se compran una. A la mañana siguiente se van en tren a la montaña. Podrían haber subido en el teleférico y ahorrarse 500 kilómetros para arriba, pero como la protagonista le tiene miedo a las alturas, deciden subirla caminando. Y todo estaba bien, pero la protagonista camina demasiado rápido y pierde el aliento. Llegan a una parte de puestos y se ponen a comer. Y también la protagonista decide comprar un regalo para Hinata por todo lo que está haciendo por ella. Siguen subiendo y observando curiosidades. Cuando llegan a la cima se ponen a comer y aprovecha a darle el regalo a Hinata. Ya habían completado la travesía y deciden descender de una forma bastante peculiar. Cuando están llegando a una parada se encuentran con ¿una chica del bosque en el bosque? ¿Qué? 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 ¡Qué verga! Esta chica se llamaba Kokona y se le había roto el zapato. Hinata se la arregla con un pedazo de piola y ella decide bajar la montaña con las protagonistas. Cuando llegan a la carretera le preguntan a Kokona de dónde es y esta resulta siendo de la misma ciudad de las protagonistas y se hacen bastante amigas. Tiempo después deciden ir Aoi, Hinata, Kaede y Kokona a un picnic en la playa del río. Preparan todo y terminan yendo. Comen comida deliciosa, se divierten y todas socializan como personas normales. A la noche mirando al cielo se dan cuenta que qué lindo sería ver la aurora boreal. Por eso las cuatro chicas se deciden a ir a una montaña donde puedan verla. Pero todo esto lo veremos en la siguiente temporada, porque acá se termina la primera temporada. Si llegamos a 100 likes y 40 comentarios la voy a estar subiendo al canal. Suscríbete al canal para llegar a los 1000 seguidores, compartí y seguime en mis redes sociales en la descripción. Soy Oroka Senpai y nos vemos. Chau. Un saludo para André Michelle Ramírez Encarnación, Justin Rafael Delgado Roa, Caleb Rumbero, Sadia Aguirre, Luis Fernando, Axel Jafet Torres López, Yanel Cobeña, Santino Rojas, Sara Hernández y un gran saludo para Ian Baltasar Chiquillo Domínguez.